Hola amigos, como habíamos prometido voy a grabar una meditación, una reflexión sobre algún tema bíblico. Me hubiese gustado compartir esta meditación en persona con ustedes, pero dadas las circunstancias es mejor grabarla y compartirla en video. Eh, ok, entonces vamos a comenzar y déjenme contarles que hay una canción que a mí me desagrada muchísimo y que es raro porque es una canción que a la gente le gusta mucho. Incluso la gente se emociona y la tiene prácticamente como un himno. Me refiero a Imagine de John Lennon. Y es raro que no me guste porque en general yo, yo disfruto de la música de John Lennon, tanto en su etapa solista como en su etapa con los Beatles. Pero esta canción en particular, Imagine, me causa muchos problemas. Es que si ustedes eh, escuchan la letra o leen la letra, eh, es la siento un poco cruel. La canción nos manda a imaginar un mundo sin países, sin divisiones, un mundo donde no hay noción de cielo o infierno, y donde de hecho la música lo dice explícitamente, donde no hay religión. Y en general no hay ninguna causa para provocar división entre las personas. Y, y en general eso emociona mucho a la gente porque vivimos en un mundo con tanta división, con tanta violencia, vivimos en un mundo donde peleamos tanto, que efectivamente nos gustaría pensar en un mundo donde todo fuera paz, unión y felicidad, básicamente. Pero yo me pregunto cuál es el precio de la unión, cuál es el precio de la felicidad, cuál es el precio de la tranquilidad, de la paz que nos propone Imagine. Y yo creo que es un precio muy alto, porque básicamente el precio es renunciar a todo lo que conforma la identidad de una persona y todo lo que representa su individualidad y básicamente todo aquello por lo que vale la pena vivir la vida. Y por eso tengo muchos problemas con esa canción. Y de hecho ahora se me ocurrió que debería colocarla como música de fondo eh, si es que Yoko Ono no me cobra los derechos por hacerlo. Pero en fin, el caso es que eh, quisiera discutir este tema ahora desde el punto de vista de la Biblia. Y quiero aprovechar que por estos días he estado estudiando un pasaje que es asaz, extraño en las escrituras. Me refiero al pasaje donde se describe la construcción de la Torre de Babel. Así es que quiero invitarlos al capítulo 11 del libro de Génesis, y a pesar que el relato va desde el versículo 1 hasta el versículo 10 más o menos, eh, yo me voy a limitar hoy día a los versículos 1 al 4 y les pido entonces que nos concentremos en ellos, y yo voy a darle espacio al texto. En una versión editada esto no debería verse, pero creo que no voy a tener tiempo de editar el video, así es que van a ver los efectos tras bambalinas. Y aquí está entonces el texto. Lo voy a leer desde la versión moderna, que ya no es tan moderna porque es de 1929, que dice así:
Y era toda la tierra de una lengua, de unas mismas palabras. Y aconteció que como los hombres seguían moviendo sus campamentos hacia el oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron uno al otro: Vamos, hagamos ladrillos, y cosámoslo bien. Y sirvióles el ladrillo de piedra, y el betún les sirvió de argamasa. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersos sobre la faz de toda la tierra. Ok, este es un texto que parece normal, pero es extremadamente extraño. Primero, tenemos que explicar por qué en el versículo 1 se habla de una misma lengua y de las mismas palabras. Uno debería entender que si usan el mismo idioma, también deberían usar las mismas palabras. Entonces hay que explicar por qué el versículo repite la idea. También hay que explicar por qué deciden establecerse en la llanura y por qué deciden establecer o edificar una ciudad con una torre, por qué quieren llegar al cielo y qué significa eso de hagámonos un nombre. Bueno, en realidad el hecho de que hablaran una sola lengua era porque en esa época, según el relato bíblico, todos los seres humanos, que eran todos descendientes de Noé, hablaban un solo idioma. Pero aquí hay más que simplemente una característica lingüística. No solamente hablaban el mismo idioma, sino que usaban las mismas palabras. Eso nos habla acerca de uniformidad, es decir, no solamente hablaban el mismo idioma, sino que se expresaban de la misma manera y probablemente expresaban lo mismo, es decir, había una cierta uniformidad de pensamiento, no había divergencias, era toda la humanidad pensaba más o menos de la misma manera, había un gran consenso general. La humanidad no solamente estaba unida, sino que era uniforme. Pero estos seres humanos no estaban contentos donde vivían, así es que se trasladaron. Y dice el texto que se trasladaron hacia el oriente. En realidad, eso es lo que dice el texto en castellano, porque el texto en hebreo y también el texto, la traducción al griego, indican que se movieron del oriente. Lo que es lo que no deja de ser curioso, porque uno debe preguntarse qué motivó este cambio de traducción. Probablemente la traducción al español adaptó el texto para indicar que Noé, que había encallado con su arca en el monte Ararat, Noé y sus descendientes se movieron hacia el oriente porque porque Babilonia, o el lugar donde se iría a construir Babilonia, está al oriente del monte Ararat. Sin embargo, el texto dice que se movieron desde el oriente. Es una cosa, un detalle raro. Probablemente lo que ocurrió es que se habían extendido por toda la región del oriente y desde esa región bajaron hacia la tierra de Sinar, donde finalmente construirían la Torre de Babel. Y deciden entonces tener un proyecto en común. Este proyecto es construir una ciudad y construir una torre.
Construir una ciudad, uno lo entiende por qué quieren hacerlo. Pero construir una torre, ¿cuál es el objetivo de construir una torre? Sobre todo una torre que es descrita como con la cúspide llegando al cielo. Básicamente hay dos explicaciones para esto. Una es que se trataba de algo idolátrico y la otra explicación es que de alguna manera estaban tratando de prevenirse contra un diluvio. De hecho, estas dos explicaciones se encuentran tanto en la tradición rabínica, en la tradición judía, como en Elena de White. Pero es raro esto, porque si uno piensa, a ver, consideremos la segunda opción, la opción de que los seres humanos estaban tratando de prevenirse frente a un diluvio. Es raro porque si tú tienes miedo de que vaya a ocurrir un nuevo diluvio, entonces tú te quedas en las tierras altas, en las montañas. ¿Por qué vas a bajar al valle? Incluso los comentaristas dicen que el valle de Sinar, la tierra de Sinar, era la parte más baja de la región. Si le tienes miedo a una inundación, ¿por qué te vas a la región baja? ¿Por qué no te quedas en las montañas? Y si quieres llegar al cielo, ¿por qué no construyes una torre desde las cúspides de las montañas? Te queda más cerca, ¿no? Tienes que construir menos. ¿Por qué lo haces desde el valle? Entonces, yo creo que este texto nos está invitando a no leerlo literalmente, sino que a leerlo con un poquito más de profundidad. Y en la Biblia, siempre cuando se habla de descender, en general se desciende no solamente en términos geográficos, sino que también se desciende en términos espirituales. Es así como Lot, cuando se separa de Abraham, elige ir al valle. Él desciende hacia el valle, mientras que Abraham se queda en la región montañosa. De igual manera, en la Biblia siempre se habla de descender a Egipto y desde Egipto subir a la tierra prometida. Es decir, hay un movimiento espiritual asociado a esto. O en otros textos bíblicos, como en el libro de Jonás, cuando Jonás arranca de Dios y huye de él porque no quiere cumplir la misión que Dios le da. Primero se dice que Jonás baja hasta el puerto, luego embarca y baja hasta las bodegas del barco. Jonás siempre está bajando. El descenso geográfico también es un descenso espiritual. Y yo creo que aquí también tenemos que entenderlo de esta manera. Los hombres estaban unidos, pero estaban unidos en un continuo descenso espiritual y sin nadie que lo cuestionara, porque al final todos estaban con el mismo pensamiento. Y por eso mismo, por esa misma razón, vamos a considerar la construcción de la torre como un hecho idolátrico. De hecho, esto se manifiesta en esta frase un poco misteriosa de cuya cúspide llega a los cielos, y hagámonos un nombre. Evidentemente esta idea de llegar al cielo es una idea que pone en oposición al hombre con Dios. Es nuevamente la idea del hombre queriendo conquistar el dominio de Dios, que es el cielo. Por otro lado, el nombre también es una forma de referirse veladamente a Dios. Y cuando el texto dice hagámonos un nombre, también probablemente está haciendo referencia a que las personas se hiciesen un ídolo o un Dios a la semejanza de ellos, a las necesidades de ellos. Todo esto tiene cierto sentido adicional cuando revisamos el texto en
en los Targumim. Un Targum, los Targumim son traducciones del texto hebreo al arameo. Y era el texto que se leía en las sinagogas en la época en que los judíos hablaban arameo y se habían olvidado del hebreo, luego del exilio babilónico. En el Targum de Neofitis, el versículo 2 se traduce: cuando apartaron su corazón del Señor, encontraron un valle en el país de Babel. Entonces el Targum también hace énfasis en que estos hombres unidos están viviendo un descenso espiritual porque de hecho apartaron su corazón del Señor. Entonces, aquí nos encontramos en este texto con una dificultad. Es que tenemos a toda la raza humana unida y con un mismo propósito y con un proyecto en común y con la intención de construir una sola civilización, pero al mismo tiempo encontramos que los motivos más profundos de esa unidad, los motivos más profundos de esa unión y esta paz babilónica, vamos a decir así, son profundamente equivocados. Los motivos centrales de esta unión son profundamente erróneos. Y esta unión, esta unidad, que en sí mismo es un valor, deja de serlo por los motivos que hay en ellos. Y yo me atrevería a decir que existe un problema cuando los seres humanos buscamos la unión en base a la exacerbación de un solo principio, de una sola idea que es puesta de manera uniforme o tal vez impuesta de maneras uniformes sobre todos los seres humanos. Hay algo que perdemos en la unidad, simplificada, en la unidad trivial, y que se transforma en algo negativo cuando nosotros idolatramos cierto aspecto de la existencia. Y en este caso, aquello que se idolatraba se expresa en la frase final del versículo 4, que es el objetivo por el que quieren construir la ciudad y la torre: para que no seamos dispersados sobre toda la faz de la tierra. La intención final de Dios era que el hombre justamente se dispersara sobre la faz de la tierra, que llenara la faz de la tierra, que se produjera y que la gobernara. Pero el rechazo a la intención de dispersarse habla más bien de la construcción de un solo gran imperio. Ellos sabían que si se dispersaban, irían a haber variaciones, irían a haber distintas corrientes, distintos países, distintos pueblos. Pero ellos quieren la unión para establecer un solo gran imperio, probablemente con un solo gran emperador, que la tradición judía dice que era Nimrod, que es mencionado antes en el capítulo 10 de Génesis. Entonces nos encontramos con esta idea extraordinaria, que la unidad, que es un valor tan grande, no es un valor absoluto, sino que depende en torno a qué te unes y con qué características te unes. Una unidad uniformizada no siempre es saludable, porque una unidad uniformizada probablemente esté idolatrando un solo aspecto de la vida. En la Biblia se nos motiva a buscar la unidad, pero la unidad que Dios nos motiva a buscar es la unidad que respeta la diversidad. Es decir,
De alguna manera el plan de Dios era que las personas llenásemos este mundo y que construyésemos culturas distintas y que tuviésemos culturas distintas y que desde esa diversidad pudiésemos construir una unidad superior en la que todos puedan aportar desde distintos puntos de vista para tener una unidad que sea completa y no uniforme. Eso es exactamente lo que nosotros encontramos en el primer capítulo del libro de Génesis también, cuando vemos al Dios que es uno. Dios es esencialmente uno, creando un mundo donde existe completa diversidad. Este Dios que es uno, de hecho, en el primer capítulo de Génesis es nombrado como Elohim, que es una palabra plural, porque Dios en este mundo se manifiesta en la pluralidad y en la diversidad. Y es por eso que nosotros, creo yo, deberíamos valorar estos dos aspectos. Por un lado, buscar la unidad de las personas y buscar el encuentro, pero nunca pretender que ese encuentro signifique la renuncia a las características propias de los individuos o de los grupos. La unidad debe ser creada desde la generosa conjunción de la diversidad, desde el generoso aporte de cada uno desde su punto de vista y desde su situación particular. Y es así como creamos sociedad también. Nosotros también deberíamos contribuir a nuestra sociedad desde los distintos puntos de vista, desde los distintos orígenes, desde las distintas posiciones, contribuyendo a un objetivo común, pero no caer en la tentación de colocar como condición de unidad la uniformidad o pretender que todos pensemos iguales o que todos reaccionemos iguales o que todos seamos iguales. Y era eso lo que quería compartir con ustedes. Espero sus reacciones, ojalá no violentas. Y nos vemos en una próxima ocasión, si Dios quiere. Me despido, que estén muy bien. Chao, chao.